introducción al caso. El caso es de John Wayne Gacy. Este hombre asesinó a 33 hombres de menores de edad. Esto ocurrió en Chicago, Illinois, enterrando a la mayoría de los cuerpos en su pseudo sótano. Le apodaban el payaso asesino, ya que cada vez que cometía uno de los crímenes traía puesto un disfraz de payaso. Algunos de los hechos importantes sobre su vida fueron que sufrió abuso en su infancia por parte de su padre y negligencia tanto por parte del padre como de la madre, ya que sufrió una contusión cerebral y nunca se la fueron a revisar hasta ya cuando habían pasado muchísimos años. Actuaba de payaso en fiestas, es por eso que cada vez que cometía los crímenes traía su disfraz de payaso. Tuvo 12 sentencias de muerte en su segundo arresto. Fue arrestado también por abuso sexual y lo liberaron a los 18 meses y murió por una inyección letal. Nuestro motivo de consulta es que pues, el paciente fue encerrado por asesinato y por violación múltiple. Ahora les presentaré a nuestro paciente de nuestro caso clínico. Su nombre es John Wayne Gacy. Él nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Falleció un 10 de mayo de 1994 y fue de nacionalidad estadounidense. Su religión, católico, su estado civil, divorciado, y su ocupación final fue como empresario de la construcción. Hola, a continuación vamos a hablar de las historias clínicas previas. Esto es previo a su ejecución de John Gacy. Y a continuación les voy a decir los puntos importantes. 1. El estado somático actual y pasado de los hábitos, esto es salud y dieta. 2. Antecedentes y trastornos psíquicos de John Gacy. 3. Antecedentes familiares. 4. Composición familiar. 5. Trastornos somáticos actuales y revelantes. 6. Antecedentes actuales y pasados de trastornos psicóticos. 7. Valoración y soporte de sociofamilia. Mis compañeros Nelly y René les hablarán de esto posteriormente. Ahora hablaremos de los factores desencadenantes en el episodio actual de John Gacy, que es en el momento en que está encarcelado y sentenciado a pena de muerte. A los 9 años fue violado presuntamente por un amigo de la familia. A los 11 años es golpeado en la cabeza por un columpio y no se le dio la atención médica, por lo que no se sabe si eso también desencadenó el aspecto psicológico psicópata que desarrolló más adelante. A los 16 años sufre desmayos continuos por el coágulo que se le generó a partir de ese golpe en la cabeza. Su padre no le cree y sigue siendo violentado por él mismo. A los 20 años trabaja en un depósito de cadáveres, en donde él sentía placer y excitación con ellos. Y también practicaba la necrofilia. A la edad de 22 años se casa con Marilyn Meyers y termina su matrimonio cuando él es encarcelado por abuso sexual a menores y es condenado a 10 años de prisión. A los 18 meses, por su buena conducta y no existir ningún perfil psicológico exhaustivo, poco antes de su liberación, su padre muere, lo que exacerba más su violencia, y cuando es liberado empieza a asesinar, lo que lo lleva al momento actual, que es una sentencia de muerte. En los antecedentes personales de John podemos ver que no practicaba ningún deporte, no tenía una dieta balanceada y por el contrario le gustaba consumir muchas bebidas alcohólicas. También le gustaba ver películas pornográficas. A los 11 años de edad sufre un golpe en la cabeza a causa de un columpio y a raíz de esto los siguientes 5 años sufre de jaquecas y de desmayos constantes. A los 14 años sufrió un ataque epiléptico y a los 16 se le diagnostica un coágulo en la cabeza, lo cual hace que lo lleven a un doctor y se le diagnostica el coágulo y por esta cuestión recibe un tratamiento. En su niñez presenta sentimientos de inadaptación, vergüenza, y esto es debido al rechazo de su papá. Era retraído y también era complaciente. En su juventud se volvió más sociable y esto le simplificó un poquito más relacionarse con algunas personas.
Voy a empezar con sus antecedentes familiares y va a continuar con ello mi compañero René. La relación con su padre no era buena, ya que él lo humillaba constantemente, le ponía apodos, lo llamaba mariquita, lo llamaba hijo de mami, y esto hacía que realmente la relación no fuera buena y distante. La relación con su madre era un poco más apegada de niño, pero a raíz de su crecimiento y de que se mudó de ciudad fue distante. Continuando con los antecedentes familiares, podemos mencionar que John Gacy mantenía una buena relación con sus hermanas Joan y Karen Gacy, principalmente con Karen, con la que tenía una relación muy estrecha, igual que con su madre. ¿Okay? Su primera esposa fue Marilyn Myers, donde refiere que tuvo una buena relación con ella. De hecho, ella le ayudó para su crecimiento profesional y económico, ya que su suegro, o el padre de esta, lo colocó como gerente en sus tiendas de Kentucky Fried Chicken. Sin embargo, el escándalo de abuso sexual y su encarcelamiento provocó un rompimiento con esta persona y ya no tuvo acercamiento con ella ni con sus hijos. Su segundo matrimonio fue Carol Hoff, quien era amiga de muchos años. Decidió crear una familia o vincularse con ella. Sin embargo, hubo un alejamiento paulatino con ella hasta el momento de no volver a tener relaciones sexuales, y esto provocó su distanciamiento años antes de su encarcelamiento. Sus hijos eran Christian Gacy y Michael Gacy, con los que relativamente tuvo una buena relación. Vamos a hacer una valoración también del soporte sociofamiliar. Podemos decir que John asegura que no tuvo ningún apoyo de sus familiares, principalmente de quien recibió menos apoyo y mayor animadversión, pues fue lógicamente su padre. Las relaciones sociales que él tenía, pues principalmente indica que tenía relaciones con chicos menores que él. Okay, su círculo digamos social era con chicos menores que él, a los que invitaba a su domicilio para tomar bebidas embriagantes, ver pornografía, les daba trabajo e incluso les permitía dormir en su domicilio. No todo chico con el que él convivía sufrió ese tipo de abusos de su parte. Hay algunos que relatan que incluso estuvieron durmiendo en su casa y que nunca tuvieron alguna agresión por parte de él. Okay. Y John nunca terminó los estudios de secundaria, no fue un buen estudiante. Sin embargo, esto no le permitió no obtener éxito social, el cual obtuvo mediante las cualidades que él desarrolló de empatía y de buena socialización. Continuamos. Ahora les voy a mostrar gráficamente cómo se ve todo lo que nos han compartido nuestros compañeros acerca de este caso. Podemos ver aquí al paciente identificado, John Wayne Gacy Jr., quien tiene el nombre de su padre. Ya hemos hablado de la carga que conlleva el llevar el nombre de su padre en clases. Está simbolizada la patología, la psicopatía, y está en cohabitación. Solamente está él porque ya es en el momento en el que está en la cárcel. Aquí se ve la relación con su papá, que es conflictiva y es de distanciamiento y agresión física y verbal. Con su madre es armoniosa, sin embargo, pues hubo omisión de responsabilidad. La relación con sus hermanas, que también fue armoniosa. Y vemos la representación de sus esposas, con quien hubo divorcio inmediatamente en cuanto estuvo encarcelado, tanto la primera como la segunda vez. Con Marilyn tiene 2 hijos, Christian y Michael, y con quien tiene también una buena relación afectiva. Sin embargo, inmediatamente después de que se descubre el primer encarcelamiento por abuso y el segundo encarcelamiento, que ya fue por todos los asesinatos y sodomizaciones, ambas esposas se alejan de él y Marilyn se lleva a sus hijos con ella, ¿no? Terminando así John Wayne Gacy solo en la cárcel, ejecutado. Ahora nos enfocaremos de lleno en los aspectos éticos en el caso de John Gacy. Para nosotros fue importante dividir su vida en 3 etapas: la etapa en su niñez, la etapa adolescente y la etapa adulta. Por lo tanto, nos enfocamos en su etapa infantil, en la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, en el título 2, en el artículo 13, y tomamos en cuenta el capítulo 1 y del 3 al 8. En ellos nos habla de la paz, la supervivencia y el desarrollo que debe tener un niño.
También nos habla de su identidad, de la no discriminación, el derecho a pertenecer a una familia, el vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, además de vivir libre de violencia y a la integridad de su persona. Tomando en cuenta estos aspectos, tenemos muy en claro que la infancia de John Gacy realmente fue un aspecto que determinó quién fue él más adelante. ¿Por qué? Su padre lo violentaba, discriminándolo, diciéndole que era un marica, lo violentaba hablándole acerca de su obesidad y que era hijo de mami. Él nunca se imaginó el daño psicológico que estaba causando en su hijo y lo que desató esto que lo llevó a un trastorno psicópata. Por otra parte, también hablamos de la violencia que ejerció su madre. Nosotros nos estamos enfocando en ello porque también la manera en que ella, la no reacción, también habla de una violencia, porque no defendió a su hijo. Y enfocándonos a los artículos que el niño debe estar libre de violencia, esto no se llevó a cabo y pues tampoco la madre fue quien pudo tener la contención para que esto no trascendiera a su hijo. Y continuando con los artículos que hablaba mi compañera anterior, yo les voy a hablar sobre el artículo 21. Este fue violado porque no hubo unas pruebas. En este nos habla que se tienen que tener ciertas pruebas desarrolladas y aplicadas por un psicólogo experto. Y con John no las hubo. El artículo 24 nos habla que tienen que ser evaluadas por personal especializado, como lo son algún psiquiatra o algún psicólogo. En este caso fue violada la parte del psicólogo, no tuvo ningún tipo de intervención, por lo cual se empezó a dar un mal diagnóstico. En el artículo 25 nos habla de la responsabilidad que se tiene que tener un psicólogo con el paciente. Como tal, aquí tampoco la hubo. Se decía que tenía ciertos trastornos, pero como tal no habían pruebas que lo dijeran o pruebas que lo comprobaran. También nos hablan sobre los derechos en la parte mental, en la parte de la salud. El artículo 24 nos habla que todos deben de tener una atención de acuerdo o con base a los trastornos que tienen. En este caso no se fue catalogado más que como un loco de alguna forma, pero no se especificaba qué es lo que tenía. Por tal razón, no hubo un programa o una asistencia médica correcta. En el artículo 7 nos habla que tampoco por la misma forma no hubo un tratamiento. Tan fue así que se dio en libertad una vez haberlo metido a la cárcel. De inmediato se le redujo la condena muy poquito y fue dado en libertad, y posteriormente empezaron los asesinatos al poco tiempo. También nos habla del artículo 8, en este nos habla que las personas que tienen algún tipo de trastorno mental tienen que estar como atendidas por algún doctor, por un centro de salud. Nos habla de muchísimas cosas que debe de tener una persona, que es lo que hacen que se adapten a la sociedad. En este caso no hubo esa parte. Él no tuvo una atención de algún psicólogo, de algún psiquiatra, que se tenía que ir de la mano para que tuviera un desarrollo óptimo y se diera un mejor diagnóstico. En un momento mi compañera les hablará del siguiente tema. Como tenemos entendido, las normas y los principios éticos regularizan el comportamiento de las personas en la sociedad. En este caso, claramente vemos infringido o violentado el principio ético, que es el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Este principio es fundamental porque, como tal, vemos la integridad y cuidamos la integridad que es de las personas. Este principio se ve violentado porque John estrangulaba, asesinaba y mutilaba a las personas. El otro principio se ve violentado porque es el cuidado competente al bienestar de los otros. Este, sin duda alguna, se ve infringido debido a que en un principio John ofrecía caridad o veía por el bienestar de los otros en la sociedad, pero al final termina siendo un asesino serial. El otro principio que se ve violentado es el de no maleficencia. En este punto vemos violentado desde la parte en la que el padre de John agredía a él, a sus hermanas y a su madre. Y este fue un factor que influyó en el desarrollo de él desde niño, que provocó que John se volviera un asesino serial y atentara contra la sociedad. El último que se ve violentado, el último principio, es responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad.
que sin duda alguna pues tiene bastante infracción en la parte de que no recibió un tratamiento adecuado y no hubo una intervención para que tuviera un tratamiento sobre su trastorno o los... Ahora a mí me toca hablar de las consecuencias para el sujeto en su vida. El primero sería el sentido de inadaptación y vergüenza que tuvo durante toda su infancia como el resultado del maltrato psicológico y físico por parte de su padre. Y en el caso de su mamá, la omisión que tuvo ella en su vida. Se infringe la ley para la protección de los derechos de niños y niñas. La segunda sería la privación de la libertad por violación y abuso sexual. La tercera sería la pérdida del éxito y logros en materia económica, política y social. La cuarta sería pérdida de su primer matrimonio. La quinta, y por segunda ocasión, privación de su libertad, pérdida de su segundo matrimonio y sentencia de muerte a consecuencia de que no hubo una primera evaluación psicológica. La segunda consecuencia que sería del sujeto sería la privación de libertad. Esto a causa de la violación y violencia que sufrió al abusar sexualmente de un compañero de trabajo. La segunda sería la pérdida del éxito, ya que esto le ocasionó perder estatus social, estatus económico y en cuanto a su vida. La cuarta consecuencia del sujeto de John sería la pérdida de su primer matrimonio. La quinta consecuencia sería la privación de su libertad, la pérdida de su segundo matrimonio y que fue sentenciado a la pena de muerte. Ya debido a esto de que no hubo posteriormente una prueba psicológica o con el psiquiatra que evitara todo este proceso. Ahora es momento de las conclusiones. En este trabajo colaborativo nos dimos cuenta de cómo podemos cambiar nuestra perspectiva acerca de una persona, de un ser humano, en este caso John Gacy, al conocer su historia clínica, familiograma, todas las infracciones y omisiones que se dieron de las leyes y desde la parte ética, tanto de sus padres, su papá al violentarlo, al agredirlo, y su mamá, pues es desde la omisión. Al final estaba faltando a la ley de los cuidados de los niños, ¿no? Como nos comentaban. Entonces podemos ver cómo se va gestando, cómo la violación que sufrió a los 9 años genera todo este tipo de factores detonantes y desencadenantes de los trastornos, cómo lo va conectando, cómo va sumando uno a uno, porque desafortunadamente no hubo ningún tipo de intervención ni psicológica y pues ni de los padres, ¿no? Justo John pues escondió su violación para buscar la aceptación de su padre, que nunca consiguió, ¿no? Por otra parte, vemos que si en el momento en que fue encarcelado se hubieran hecho las pruebas psicológicas y periciales pertinentes, no hubiera salido, ¿no? Y no hubiera detonado todo lo que detonó, y no fue así. Y en concreto nos llevamos la parte de, al entender toda la historia de vida, podemos entender cómo es que una persona puede llegar a desarrollar este tipo de trastornos, que nada es casualidad y que existe bajo un sistema, ¿no? No es solo él como persona y como asesino serial, sino su familia, como su hija declaraba que ella no veía esta parte de su padre, ¿no? Que nunca nadie le preguntó qué sentía ella al momento de la pérdida y que hasta ella tuvo que cambiar su nombre, ¿no? Para evitar consecuencias, y toda esta parte tan sistémica, tan humana, que nosotros como psicólogos tenemos la responsabilidad de defender y respetar la dignidad de las personas, y eso es con lo que nos quedamos. Gracias.